¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Estamos con otro programa de ¿Qué parte no entendiste? Hoy es martes, estamos acá con Amalia. Hola, Ami. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Tardes, noches. Hola, nuestro operador informático que estuvo mucho tiempo paseando, perdón, nuestro operador técnico, y volvió hoy. Hola, Martín Mariño, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Nuestras líneas telefónicas 4139-5684 para mensaje y 4139-5689 para que nos llames al aire. Amalia, ¿y qué parte no entendiste? Por Facebook, por con signo de interrogación. Amalia me carga, ¿no? Cuando paso el tiempo. Sí. Porque yo paso la temperatura. Entonces paso el tiempo, que tenemos hoy unos 24 grados de sensación térmica, pero hoy vamos a hablar del tiempo también, así que hoy viene un poco a cuento, me dejas que diga la temperatura, porque hoy vamos a hablar de la adolescencia, de un tiempo bastante particular. Están con nosotros la licenciada Adriana Nissenbaum, psicoanalista, especialista en adolescencia, la licenciada Nina Colavecchio, también psicoanalista, y Bárbara Goldsmith, también psicoanalista. Bueno, la verdad que es un gusto que estén con nosotros acá. Gracias. ¿Trajiste mate? No. Mate frío. Vamos a tomar. No, tereré. No. Bien. Un gusto tenerlas acá. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Y un tema re interesante, apasionante, actual, siempre actual, la adolescencia, ¿no? Pero hoy me parece que más actual que nunca. Así que, bueno, nos quería contar Adriana algunas cosas que estuvo... No es nada. que estuvo buscando algunas frases, algunos temas. Bueno, gracias por la invitación. Uh-huh. En principio sí, ¿qué es la adolescencia? Tranqui, vamos a charlar de Sí, te dice Martín. No sabemos para dónde tenemos que hablar, qué vergüenza. Bueno, a mí se me ocurrió iniciar la charla de hoy sobre la adolescencia con una frase que tomo de un libro de Ernesto Sábato que se llama Antes del fin y que dice así: los conflictivos años de mi secundaria, además de tiempo de dolorosas angustias, fueron también de importantes descubrimientos. Me gustó mucho esta frase porque me parece que condensa lo que significa la adolescencia en la vida de un sujeto como un tiempo de verdad, de mucha profundidad, de mucha angustia, de muchas preguntas y al mismo tiempo de muchos descubrimientos y de muchas posibilidades que se inician, ¿no? Un tiempo de elecciones a nivel estudios, profesional, a nivel afectivo, hay muchos movimientos sociales, cambios de grupos de pertenencia, en fin, es un momento muy efervescente a nivel sociocultural, con lo cual esto puede llevar a grandes descubrimientos. Pero esto conlleva su cuota de angustia, de tristeza y hasta de un cierto duelo por una época previa infantil, mucho más relajada en algún punto, donde el niño se apoya absolutamente en el otro, que vienen a ser sus padres o sus maestros. En fin, bueno, esta frase me parece muy interesante como para iniciar la charla de hoy, que yo la pensé un poco como para abrir el tema de, la dificultad con la que nos encontramos los padres cuando nuestros hijos empiezan a ser adolescentes y cambian las propuestas, cambia el nivel de diálogo y algo a destacar, también tomado de un psicoanalista y pediatra inglés que se llama Winnicott, es el tema de la necesidad de todo sujeto desde el principio de su vida, tanto de querer como de ser querido por el otro. Pero además la necesidad de una oposición, o sea, de no tener todo permitido, ¿no? Como que al sujeto le viene bien encontrarse con ciertas limitaciones y con ciertas oposiciones.
Yo le preguntaría a los invitados, ¿cuándo empieza la adolescencia? Porque decías, ¿cuándo la adolescencia? ¿Cuándo empieza la adolescencia? ¿Cuándo empieza la adolescencia? Evolutivamente hablando, está situado aproximadamente alrededor de los 11 años, donde hay toda una eclosión hormonal y hay como un reposicionamiento del niño en relación al otro y a los otros, a los pares. Pero bueno, también es muy personal, y en algunos niños se puede comenzar antes, puede comenzar un poquito después, y si después la próxima pregunta es ¿cuándo termina? Bien, es ahí muy difícil de A veces contestar. no termina. A veces no termina, Claro. porque se extiende. O sea, ubicándola en un contexto clínico hospitalario, podríamos decir que nosotros lo ubicamos en el Por ahí hospitalario es más fácil, ¿no? entre los 13 y los 18 años. Pero bueno, de pronto hay chicos de 13 años que son muy infantiles y hay chicos de 11 que son muy adolescentes, son muy púberes, podríamos decir. Y los Exacto. universitarios a veces también. Y de 20 y pico que Ah, son muy adolescentes. claro. Y de 30 y pico que son Sí, muy sí. adolescentes. Y así podemos seguir hoy en día, me parece. Podemos seguir. Y de padres que son muy Y adolescentes. cuando decimos de 30 y pico que son adolescentes, yo te lo pregunto porque qué sé yo, bueno, se me van ocurriendo. ¿Qué estaríamos situando para decir alguien de 30 y pico se comporta como un adolescente? Porque Y- decíamos esto, ¿no? Padres adolescentes. Y tendríamos que situar un poquito qué significa ser adolescente, a qué llamamos ser Claro. adolescente. En un principio la adolescencia, bueno, como su nombre lo indica, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el adolecer, tiene que ver con el crecimiento y como con un tiempo de transición, o como dice François Dolto, es un tiempo de mutación, es un tiempo de cambios, de descubrimientos, pero como que uno todavía no tiene una posición tomada definitiva. Y por ahí al decir que se extiende la adolescencia, uno puede querer decir esto, de que hay sujetos adultos que no terminan de definirse a nivel afectivo, a nivel laboral, a nivel profesional, y bueno, entonces van girando en distintas situaciones. Por ahí una cuestión importante en la adolescencia es que los chicos empiecen a tomar la palabra, ¿no? En relación al lugar que le dan los padres es muy importante escucharlos, siempre, pero en la adolescencia, como decía Adriana, tienen un posicionamiento muy particular, porque la posición frente a las cosas empieza a ser otra y sus criterios empiezan a ser otra y se vuelven mucho más cuestionadores, por suerte a veces, ¿sí? Porque de alguna manera van a tener que separarse, como que haya una cierta distancia sana entre la autoridad de los padres y estos padres de la infancia, ¿no? Los padres también hacen todo un crecimiento con los hijos adolescentes. Que ellos puedan tomar la palabra y hacerse cargo o empezar a hacerse responsables de eso que dicen y aportarle un sentido propio, ¿no? Ya no el sentido en el cual fueron esperados ellos en algún momento cuando esos padres pensaron en tener un hijo, sino qué sentido tiene para ellos ahora, cuáles son sus ideales. Hablabas entonces de lo que es la comunicación, un poco entre padres e hijos. Sí. Vos, Adriana, también nos estabas contando algo acerca de la comunicación, lo importante que es poder escucharse, que los padres escuchen a los hijos y les den un lugar a eso que escuchan. Les den un lugar y no lo desalienten, porque encontramos casos de padres que no se bancan mucho este crecimiento de sus hijos y esta posibilidad de opinar sobre distintas cuestiones de adultos, y más bien en vez de estimularlos, los desalientan o los tiran abajo. Y es una lástima porque esta es una de las características de esta época, de ya hace unos 50 años atrás en relación al tiempo anterior, donde se propicia mucho más el diálogo entre los padres y los hijos, hay una actitud como más interrogativa, más interpelativa de parte de los hijos, y está bueno que exista este espacio de discusión, pero en el buen sentido de la palabra discusión, ¿no? Del debate, de poder intercambiar, y que el padre escuche a su hijo y valore su opinión, y que sea, digamos, como un aprendizaje transversal, donde los padres puedan enseñarles a los hijos puedan enseñarles algunas cuestiones a los padres, y sea como más dinámico, y haya más diálogo, ¿no? Porque bueno, por algo tenemos tanto trabajo los analistas, tanto en los hospitales como en los consultorios. Hay muy poca gente que puede escuchar, no solamente a los hijos. Es muy difícil que la gente se pueda escuchar
y la gente necesita a veces recurrir a un consultorio para sentir que por lo menos durante una hora alguien lo está escuchando. Y en relación a los padres y alguien que medie en esa imposibilidad de escucharse, ¿no? A veces entre Y a padres e hijos. veces el analista tiene un poco esa función. Si les parece, de todos modos hablamos hace un ratito de esto, ¿no? De lo importante que era no solo buscar un lugar donde poder hablar o poder que intermedie entre padres e hijos, pero también hacerse cargo de esto, porque muchas veces pasa que los padres van a la lista, tiran ahí todo y que el otro se ocupe, en realidad. Esa es una postura bastante adolescente, ¿no? Exactamente. Sí. Pero pasa bastante, ¿no es cierto? Últimamente. Si les parece, vemos las diferencias entre el padre de antes y el padre en la actualidad, en la modernidad, después de escuchar este tema. ¿Cuál nos preguntan? ¿El primerito tuyo? Sí, sí. Bueno. Vamos con Nina. Contrabandista que viene haciendo mucho ruido. Yo soy el contrabandista que viene haciendo mucho ruido. Que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre, yo soy el contrabandista, la justicia me persigue. En la casa de María la Loca, los pollitos hacen todos los chiquitos salen a picar. En la casa de María la Loca, los pollitos hacen todos los chiquitos salen a picar. Pío, 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 pío. Pío, 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 pollo, salgan todos a picar. Pío, pío, pollo, salgan todos a picar. Salgan todos a picar. Salgan todos a picar. En la casa de María la Loca, los pollitos hacen, todos los pollitos salen a picar. En la casa de María la Loca, los pollitos hacen, todos los pollitos salen a picar. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Pío, pío, pollo, salgan todos a picar. Pío, pío, pollo, salgan todos a picar. Salgan todos a picar. Salgan todos a picar. Bueno, seguimos en qué parte no entendiste. Escuchábamos un tema que nos trajo Nina. ¿Querés contarnos de qué se trata, Nina? Bueno, es un tema de Pan Casero Música, que es un proyecto musical, no una panadería. Somos un dúo, Conrado Harrington y Nina Colavecchio, que bueno, tocamos varios instrumentos y esa soy yo. Nos divertimos mucho. Bueno, próximamente estaremos tocando en La Bohemia, en Yerbal y Donato Álvarez, en Caballito. Y bueno, están todos invitados. El que llame primero a la radio se gana un 2x1. El 30 del 11 a las 21 horas. ¿Cómo es entonces? El tema que llame a la radio, el primero que llama se lleva un 2x1 para el próximo show de Pan Casero Música. Muy bien. Es el 30. Que es el viernes 30 a las 21 horas en Yerbal y Donato Álvarez. Bárbaro, entonces vamos a dar las líneas de teléfono. ¿De qué parte no entendiste? 4139-5684 o 4139-5689. Entonces, 2x1 para Pan Casero. Muy bien. Muy bien. Quiero acercar una invitación también que nos hicieron el grupo de teatro Acto Fallido. Los invita a meditar guiados por el sonido de los cuencos tibetanos, que alivian el estrés, ansiedad, favorecen el sistema inmunitario y tiene un bono contribución la actividad
que ayudará a la producción de La espera trágica de Eduardo Pavlovsky. Esto es el sábado 24 de noviembre a las 11 de la mañana en Espacio Arte Adentro, Virrey Liniers 285. Repito, el sábado 24 de noviembre, este sábado, en Espacio Arte Adentro, Virrey Liniers 285, Cuencos Tibetanos, para ayudar a la puesta de la obra Espera Trágica de Eduardo Pavlovsky. Muy bien, y seguimos entonces, ¿en qué parte no entendiste? Hoy con las invitadas, la licenciada Adriana Nissenbach, la licenciada Nina Colovetio y la licenciada Bárbara Goldschmidt. ¿Lo dije bien? Vamos. Bien. Continuamos entonces hablando de los adolescentes de hoy. Y hablábamos con la licenciada Adriana Nissenbach, antes de ir al tema musical, sobre esto de que los padres llegan al profesional y parece que todo queda ahí cuando ellos no tienen nada que ver con todo lo que le está pasando a su hijo. Y entonces había una aclaración que querías hacer, Adriana. Sí. Bueno, esto me da pie para agregar algo más a lo que venía pensando. Una cuestión importante es que nos parece muy bien que los padres consulten cuando ven, perciben, se dan cuenta que algo no anda bien en sus hijos, pero no con la fantasía de pensar que el profesional sabe cómo se es madre o se es padre y les va a resolver el problema que tienen, que el lugar que ellos no pueden ocupar, porque en realidad lo importante es que cada familia pueda encontrar su propio estilo y su propio camino en lo artesanal de la existencia, ¿no? Y esta frase, en lo artesanal de la existencia, tiene esta intención de tomarlo como un trabajo muy personal, muy diferente en cada familia, en cada casa. Y está bueno hacer una consulta cuando se necesita hacerla, pero también apostar a que uno como padre y madre de ese hijo o hija va a poder resolver la situación que en ese momento amerite ser resuelta. Estos serían uno de los modelos de la modernidad, esto que te preguntábamos antes en relación al padre de hoy, que tal vez no se hace tanto cargo, no hay límites tan claros. Muy buena la pregunta, sí, porque me parece que hace unos años, muchos años, había como un cierto libreto, una cierta tradición que se iba repitiendo, o sea, uno criaba a sus hijos de la misma manera que había sido criado y así se hacía como toda el circuito, ¿no? Entonces, como mi papá a mí me pegaba o me gritaba, yo con mis hijos hago lo mismo. Hace un medio siglo, creo que podríamos más o menos situarlo ahí, es como que se impuso otro tipo de modalidad, también con sus excesos, en algún momento de mucho psicologismo, de mucha interpretación por parte de los padres, que también produjo una generación así un tanto como demasiado sin saber para dónde ir. Pero al no haber un libreto o al no haber una tradición ya establecida, esto lleva a una posibilidad de diálogo, a una modalidad más transversal, donde no es uno el que manda y el otro el que obedece, o uno el que enseña y el otro el que aprende, sino que puede haber una dinámica que fluye entre ambas partes y que enriquece muchísimo la relación y la comunicación, que es lo que decíamos antes, que muchas veces es lo que dificulta el vínculo, ¿no? Porque que un chico pueda ir y contarle, ya sea a su mamá o a su papá, algo que le está pasando, tiene un valor que pocas veces se considera, que ayuda mucho a resolver situaciones que cuando son calladas y son tragadas, digamos, por el sujeto, lo único que lleva es o a una fuerte inhibición o a la contracara de la inhibición, que desde el psicoanálisis lo consideramos el acting out o el pasaje al acto, donde el sujeto directamente actúa aquello que no puede hablar, que no puede decir. Por eso hacemos tanto hincapié, tanto con Bárbara como con Nina en el servicio, en esto de impulsarlos a que hablen, a que no tengan vergüenza, no tengan miedo, que ahí son escuchados y son respetados en su palabra. Básicamente eso. ¿Y la inhibición que decías, la contracara? Del acting, ¿no? Como pacientes. No, la inhibición, ¿cómo la podrías desplegar? Claro. Y la inhibición, es el chiquito que se queda, el adolescente que no sale. Esos chicos que tienen mucha vergüenza, que prefieren quedarse en casa escuchando música o mirando la tele o con la compu todo el tiempo, con mucha dificultad para hacer lazo social, inhibidos, ¿no? Metidos para adentro, muy tímidos, muy callados, que también son peligrosos, porque así como están tanto tiempo callados y aguantando, a veces después como que explotan y tampoco vamos a recomendar el acting, ¿no? Porque no. Sabemos, en el hospital, en el Hospital Álvarez, nosotros en el servicio escuchamos muchos motivos de consulta que tienen que ver con el acting, ¿no? Bueno, no sé, me peleé con mi mamá, me enojé mucho, entonces fui al baño y me corté.
O me peleé con mi papá porque no me dejaba ir a la fiesta, entonces me escapé y desaparecí 3 días de mi casa. Y la realidad es que esto es una puesta en escena de algo que no puede ser trabajado desde otro lugar, mucho más simbólico y que llevaría a otro tipo de decisiones. Por ejemplo, límites consensuados, que es una de las características de la época actual. No poner el límite como un padre dictador y autoritario, sino poder consensuar el límite con los chicos, con los hijos, llegar a un acuerdo y, bueno, cumplir el pacto, ¿no? La importancia de, así como te doy la palabra, vos también tenés que darme tu palabra y tenés que cumplir con tu palabra. Sí, comprometer también a los chicos en estos acuerdos, ¿no es cierto? Responsabilizarlos de sus decisiones. Sí, me Por parece algún que servicio firman ambos el contrato del tratamiento. Sí. Es una diferencia con un niño y ni hablar con un adulto en donde es únicamente el adulto el que lo firma, ¿no? Y antes nos contaban pequeños detalles, ¿no? Que tienen que ver con el acercamiento a un tratamiento. Nos contaban, por ejemplo, cuando llegaba un chico traído y ustedes comenzaban un tratamiento, les preguntaban, bueno, ¿por qué venís? Nos decían, ¿y por qué me trajo? Entonces ustedes hacían la primera aproximación, ¿no?, al tratamiento. ¿Por qué venís? Y además separamos muchas veces, tomamos una entrevista de admisión con el adolescente y su padre o madre, y después pedimos a los padres que si pueden salir, y le preguntamos al adolescente, en primer lugar, por qué viene, y segundo, en algún momento si cree que lo podemos ayudar, que ya es directamente como... Y en la mayoría de las veces dicen que sí, y algunas veces dicen que no, y entonces esto lo escuchamos y lo comentamos después con los padres, porque los hacemos pasar de vuelta y después decidimos si los tomamos en análisis. Claro, Y a como veces- decir, perdón, perdón, no. A veces entran en una situación intermedia donde primero no quieren venir, vengo porque me traen, porque me manda el pediatra, el endocrinólogo, la maestra, la profesora, pero después, cuando se quedan a solas y uno les empieza a preguntar, a veces giran al, bueno, si vos querés yo vengo, como si el profesor, Claro. ¿no? Y como que, hasta que uno le dice, no se trata de que yo quiero o quiera a tu mamá, tomá la decisión, tomate los minutos que necesites y decidilo vos. El otro día, voy a contar, viene un chico al servicio con su madre, ella habla todo el tiempo, dice que vienen a una consulta porque en el colegio le piden que consulte porque el chico se porta mal y porque tiene momentos en que queda callado. El chico no abre la boca y le pedimos por favor que si nos deja solas con su hijo, y en ese momento le empezamos a preguntar qué le pasa y él se llena los ojos de lágrimas y dice que no le gusta ponerse triste, pero que se siente triste. Entonces la pregunta fue esa: ¿vos crees que nosotros te podemos ayudar? Sí, y eso fue todo lo que hablamos con él. Entonces, digamos, la anamnesis, que es, bueno, un poco el cuento de De esta admisión, de la entrevista. correcto, la hace la madre, pero en el momento que decimos, bueno, le damos una cita, la verdad que el otro día me emocioné porque estaba saliendo del servicio y lo encuentro en la entrada al chico y me dice, adiós doctora. Esa fue su única palabra, pero como un reconocimiento y como una... no sé cómo transmitirlo, pero como que que se le ahí dio el había... espacio, ¿no es sí, cierto? sí, Y se que le ahí se explicó había a él abierto un también, espacio. claro. Ya se había generado un lazo. se había Esto es lo puesto en algún importante, lugar. claro. Abrir el espacio. A veces no hace falta decir mucho para abrir un espacio. Me voy a ir un poquito de tema, pero me viene el día del médico, el día del profesional, el día del qué sé yo, y hubo un paro donde algunos se adhirieron, otros no. La pasión que ponemos, vos decías la pasión, la emoción, Sí, y me sí. quedé con esto, ¿no? Eso es, para mí me fue- emocioné, dijiste, ¿no? Me emocioné, sí. El adiós doctora fue... Bueno, mi Que él día, entró en mi día tuvo tratamiento. sentido. Claro, que él Bueno, entró en vamos. tratamiento, que él se hizo una pregunta. Perdón, ¿no? nos está hablando nuestro operador. Tenemos que ir a la tanda, pero primero vamos a un tema musical. Ok.
El viento hace palmas contra el ventanal y de la nada florecen azares, llenando de asombro la pena otoñal. No tengas miedo si el río se acerca y va dividiendo el mundo a la mitad. ¿Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar? No tengas miedo si el aire celebra, cantando en la sombra de cada balcón, y las estrellas caminan en el cielo como lucecitas de una procesión. No tengas miedo si en la madrugada el viento hace palmas contra el ventanal. ¿Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar? ¿Será que anoche, de tanto nombrarla, la luna gitana nos vino a buscar? Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Inconsciente Bondi. Un accidente siempre deja consecuencias. Inconsciente Bondi. Escúchalo este martes a las 23 por FM Flores 90.7. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casinasca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted.
Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Seguimos en ¿Qué parte no entendiste? Sí, con la licenciada Adriana Nissenbaum, la licenciada Bárbara Goldschmidt y la licenciada Nina Calavecchio. Las tres psicoanalistas y se dedican a adolescentes. Tema de hoy, adolescentes. Estábamos pidiéndole a Adriana que nos cuente el tema que eligió, musical, que escuchamos hace un ratito. El tema que elegí se llama Luna Gitana y lo elegí porque tiene una belleza suprema, tanto a nivel musical como la poesía de su letra. Es un tema que a mí me conmueve mucho y realmente lo disfruto y lo quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Se llama Fernando Rabí, el señor que lo canta, y pertenece al grupo La Surca, que se estaba haciendo cada vez más conocido. Muy bien. Muy bien. Adriana, hablábamos recién, Adriana, Nina y Bárbara, hablábamos recién de esta diferencia entre los padres de antes, de hoy, si hacen cargo, no se hacen cargo, depositan en el tratamiento, resoluciones que no pueden tomar, en la escuela. ¿Cómo viene esta mano tan diferente en un punto, ¿no? Antes era la arbitrariedad del haces esto porque yo lo digo, ¿no? El autoritarismo, a diferencia de la autoridad. ¿Pero era autoritarismo antes? Y antes, en algún punto, era autoritarismo. De hecho, durante un montón de años a los padres, los hijos los trataban de usted y había una distancia enorme y había que obedecer y hacer las cosas como dice papá, porque, bueno, si no sé muy bien qué pasaba, pero supuestamente algo pasaba. Me parece que actualmente hay, bueno, por suerte hay una flexibilidad enorme y hay mucha posibilidad de diálogo y hay una actitud interrogativa de ambos lados, entonces esto hace que se disuelvan rigideces, que se cuestionen algunos prejuicios. Con el riesgo de cierta labilidad en la puesta de límites a veces, ¿no? De estos papás que porque quieren negociar claro. Por un lado, la puesta de límites, que a veces se hace así como un poco borrosa, pero además el tema del diálogo tiene, como todas las cosas, sus pros y sus contras, porque el diálogo de por sí lleva al malentendido, lleva al equívoco, lleva al desencuentro, entonces yo te dije esto, pero te quise decir tal cosa, bueno, en fin, a veces es más claro decir no y ser como más firme que dar tanta posibilidad al diálogo. Ahora, ¿se confunde diálogo con simetría también a veces? A veces se puede confundir diálogo con simetría, pero en realidad no debería ser así, qué, ¿no? Porque el adulto sigue siendo el adulto y debería ser el que se hace cargo en algún punto de decir, bueno, basta, no haces tal cosa porque lo digo yo, porque soy tu madre o soy tu padre y me hago responsable de la decisión que tomo. El tema es que los padres se puedan bancar esto y en algún momento, bueno, ponerse firmes, ¿no? Lo importante de la firmeza y la determinación en un sí o en un no que se le dice a un hijo. Porque si esto es muy blandito, es muy flan, esto el chico lo utiliza, ¿no? Hay mucha desorientación en este punto, muchas veces hay que justamente hablar esto con los padres, que ellos que no se trata de ser un par o de ser un amigo, sino que hay una autoridad y un límite, es algo que un chico está buscando y que un adolescente, por sobre todas las cosas, con estas actuaciones de las que hablamos, está buscando. Claro. Con lo cual hay que reforzar eso y habilitarlo como analistas a que los padres puedan tranquilamente y poner este límite sin culpa. Sin culpa. Sin culpa. Sí, con la tranquilidad de que están haciendo algo en pos de cuidar a ese chico, de contenerlo. Un límite no tiene por qué ser algo malo, ni un castigo, ni siquiera. Un límite es un punto de contención que le va a dar a ese chico cierto sustento, un lugar donde apoyarse, quedarse tranquilo, y no de alguna manera. Solo, que es claro, sí. Porque también vemos que eso en los niños también se ve mucho, ¿no? Como que un ratito de libertad, de darle el gusto a mi capricho, de hacer lo que quiero, viene muy bien, pero un rato, sabiendo que después vuelvo a casa
y la regla o la norma no es el capricho. La norma tranquiliza, la norma da seguridad, ordena, regula, no desde el capricho. Desde el capricho nos encontramos en un principio a veces con la madre loca de los primeros tiempos, ¿no? Según Lacan, la madre de los primeros tiempos del Edipo, que es una madre loca, caprichosa, pero la realidad es que después, bueno, interviene la función paterna en esto. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Muy buena aclaración. Debería intervenir la función paterna, una terceridad que venga a ordenar un poco, a regular el goce, ¿no? Sí. Y que pueda empezar a circular por el mundo con una cierta, o sea, desde el significante fálico como ordenador, pero no desde el capricho, que no es lo mismo, ¿no? Y además los chicos se permiten, ¿no? O pueden tener esta libertad de acción y de darle rienda suelta a su capricho si por detrás tienen la espalda y el colchón de unos buenos padres, seguros de sí mismos, adultos y responsables. Porque también vemos casos, en el hospital vemos bastante, de chicos que terminan haciéndose cargo. Yo estuve atendiendo hace poco un paciente que le tenía que cerrar la puerta con llave del departamento a su mamá para que ella no saliera a consumir. Entonces, él haciéndole la comida a las nenas chiquitas, él cerrándole la puerta a la madre, tuvo que dejar la escuela, o sea, haciéndose cargo y convirtiéndose en padre-madre de una madre adolescente adicta a la droga desde muy jovencita, pero bueno, y esto generaba unos claro, porque el chico no estaba en condiciones de hacer eso. Digamos que esto, si bien no es un caso súper extremo, no es un caso de los más comunes, pero sí hablábamos de cierta... Hay bastante. No, claro. Perdón, las 4. Yo porque lo que decía es que, en principio, hablar de normalidad ya trae como una dificultad. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo no normal? Digamos, estos casos en una modernidad con debilidad paterna y materna, bueno, van en aumento, lamentablemente. Pero también hablábamos de esta oposición en estos padres lábiles, a esto iba, no me salten, por favor, violencia acá no, que tiene que ver con esto que hablamos antes, por ahí cortes o algo que hacen, vos hablabas de los actings, para conmover, para mover un poco a estos padres, para llamar la atención a eso, ¿no? Es que en algún punto son como el contrabandista, que era el tema que escuchábamos antes, que viene el adolescente, cual contrabandista, a robarse las gallinas, pero haciendo un ruido, que por favor poneme un límite, date cuenta de que te estoy llamando la atención. El problema es cuando hay un llamado de atención y no hay otro que lo escuche, que lo mire, no hay otro que reciba este llamado y bueno, ponga las cosas en su lugar, diríamos, ponga determinadas pautas y ordene un poco esto. Ahora, yo preguntaría, perdón, en relación a las miradas de ustedes, me quedé pensando, ¿uno podría decir que estos casos extremos se van multiplicando en este momento? Sí. Porque, digo, para tomar esto que pasó recién, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad la crisis adolescente es un clásico desde hace muchísimos años. Ahora se habla mucho más de esto, pero esto existió siempre, lo mismo que el tema del bullying o del acoso escolar. No es algo nuevo, ¿no? Es algo que por suerte se ha empezado a hablar de esto, entonces se va a poder empezar a hacer algo con esto en la medida que hablemos de esto. Pero me parece que por lo menos en la clínica, nosotros podemos fundamentarlo desde la clínica de un consultorio externo, vemos que esto se ve como incrementado en los últimos tiempos. Estos adolescentes cuasi adultos que tienen que hacerse cargo de padres, salir a trabajar. Hay cuestiones, eso iba a contar, una paciente muy angustiada el otro día que ya iba por su tercera entrevista en McDonald's para poder empezar a trabajar, y su pregunta era, ¿pero por qué yo tengo que tapar el agujero de mi papá que no sale a trabajar o de mi mamá que no sale a trabajar? Bueno, uno trata de hacerla pensar de otro modo, como que esto en realidad va a ser beneficioso para ella, pero más de una vez tienen como esta sensación de responsabilidad que como son hijos mayores, o no tan mayores, pero más grandes, entonces tienen que cubrir baches de otro tipo que no les corresponde hacerlo. Ellos se tienen que ocupar de lo suyo, ¿no? Así como los niños se tienen que ocupar de jugar y de estudiar y de su época que le corresponde, el adolescente tiene que ocuparse también de sus cosas. Y a veces la realidad sociofamiliar que lo rodea lo empuja a adelantarse a un tiempo para el cual no está preparado. Vemos que hay como dos adolescentes, ¿no? Dos adolescencias diferentes. Veo por un lado un adolescente muy agobiado por sus adultos
Y por otro lado, un adolescente, ¿no? Que está ahí esperando que le pongan el límite. El punto es que no quede suelto el chico, ¿no? Que no quede solo, que haya un adulto responsable que acompañe, no que él esté encima y que lo aplaste, que lo acompañe, que lo escuche, que vaya de la mano con él, marcándole un poquito, bueno, algunos caminos, alguna experiencia. Es muy importante la transmisión. Yo agregaría que cuando hablamos de adultos, no solamente hablamos de los padres, porque los profesores, no solo los profesores de la escuela, los chicos que practican algún deporte o que hacen algún tipo de taller, en algún punto idealizan al profesor o al adulto que se hace cargo de esa actividad. Y está bueno que esta persona también estimule el diálogo, le pregunte qué le parece, o sea, le dé un lugar de sujeto y lo escuche, ¿no? Porque la realidad es que en la adolescencia es lo más esperado que suceda. El adolescente empieza a separarse de sus padres. No puede ser que el único referente de adulto que tenga sea su mamá o su papá o su tío o su abuelo. En cambio, si en este trabajo colaboran las escuelas y los clubes y los talleres, le da al adolescente la posibilidad de separarse de sus padres, pero al mismo tiempo tener algún referente por fuera de la familia, que le permita hacer este trabajo de la endogamia a la exogamia que plantea ya Freud hace tantos años, y de poder desasirse de la autoridad de los padres, pero no para caer en un vacío o en un consumo o en ir de acting en acting. Claro, liberarse de la autoridad de los padres sería desasirse. El tema es que cuando no hay autoridad, lo que sucede es que en vez del desasirse, sucede el deshacerse. Claro. Y empiezan los actings, los cortes, el consumo. Cuando no hay un referente, el adolescente está primero en la lista para buscar un referente a nivel del fanatismo, y a veces con digamos, referentes por fuera, pero que no son por ahí tan saludables o tan lo que uno espera para un crecimiento de un chico. Interesante, Nina, porque la primera vez que escucho así, tanto el desasirse. El desasirse tendría que ver con el separarse, y el deshacerse con el abandono. Claro, no es lo mismo separarse que quedar solo o suelto. Suelto, claro. Sí. Vamos a otro temita musical. ¿El tuyo, Nina? ¿Ponemos Now in Fall de Pancasero? I was wondering how could the stars, was wondering how could the sea let me suffer that way, let me fall down. Now I see, now I know. Now I know. Falling down, walking away, falling flat, walking to stay. Then your voice came into my mind. It was like a fairy tale. Now I know. Now I know. Falling down to find your heart, healing minds with falling stars. Now in fall, now I'm falling in love, like a fool tasting of flavors, as the feelings grow so fast. Now I can't answer that question. Now I'm falling. Now I'm falling in love.
falling down to find your heart, healing minds with falling stars. Now I'm falling in love, like a fool tasting your flavors, as the feelings grow so fast. Now I can answer that questions. Now I'm falling in love. Bueno, continuamos en qué parte no entendiste. Repetimos los nombres de nuestros invitados de hoy. No quieren que le repita los nombres, demasiadas veces nombradas. Está bueno eso. ¿Saben por qué? Hay gente que engancha ahora el programa y es bueno que sepan de qué estamos hablando y con quién. Estamos entonces con las licenciadas Nina Colovecchio, Adriana Nissenbaum y Bárbara Goldschmidt, ambas psicoanalistas, y se dedican a la adolescencia, que es el tema que estamos trabajando hoy. ¿En qué parte no entendiste? ¿Querés comentar, Nina? Lo que acaba de pasar es un tema pan casero, se llama No Windfall, es un tema de pan casero música, que vamos a estar el 30 de noviembre tocando en La Bohemia. ¿Y por qué elegiste este tema? ¿Por qué elegí este tema en este momento? Porque me parece que el enamorarse es un tema. Es un tema siempre, pero es un tema que es muy frondoso en la adolescencia, ¿no? Las pasiones y bueno, esto de empezar a poner algo del amor y de la búsqueda, no tanto ya en sí mismo, ¿no? Sino empezar a descentrarse un poquito, y no tanto ya tampoco dentro de la familia, que es lo que hablábamos antes, sino por fuera, buscar algo por fuera. En el bar antes de venir hablábamos de lo espectacular, ¿no? Lo histriónico, decíamos lo espectacular de estas pasiones adolescentes, ¿no? Entonces una vez lee una poesía que escribieron 5 minutos antes, esta chica se va a suicidar porque es terrible lo que escribió, los 2 minutos se está maquillando, está saliendo. Porque eso pudo pasó. escribir. Es verdad. La posibilidad de sublimar, ¿no? De poder poner en palabras, Hacer algo con de hacer eso. arte con lo que nos pasa, nos salva, ¿no? Yo creo que el arte nos salva, no solo a los adolescentes, a todos. Poder estar acá, poder estar hablando, poder estar disfrutando de este espacio, no sé, a mí particularmente me resulta muy saludable. Sí. Volviendo a la adolescencia, hablábamos de estos padres, hablábamos de la depositación en los tratamientos, hablábamos también en relación al colegio, esta relación de los padres que también van a buscar que les resuelvan los problemas, que les resuelvan. En muchos casos los padres van a buscar que les resuelvan los problemas en cualquier lado. Van al médico y le escupen todo al médico, van al colegio y pretenden que de afuera venga la solución mágica, ¿no? Pero hay una realidad cotidiana que es que el colegio muchas veces no resuelve. Hoy por hoy hay mucha conflictiva, hay mucho temor de parte de algunas escuelas, sobre todo privadas, que no sancionan a sus alumnos, no sé, por culpa o por temor o por cuál será la verdadera causa, pero al no haber sanción por parte de la escuela, hay actos que se permiten realizar casi con una impunidad absoluta y me parece que no los ayuda, que está bueno que en el colegio sea otro ámbito donde se les imparten límites, normas, las normas claras, tanto de los padres como de los maestros, de los profesores, ayudan a vivir más seguros. Cuando las cosas están claras, cuando uno sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, hasta recordando el Eclesiastés, si queremos ir a la Biblia, cuando está, bueno, que después se convirtió en canción de Box Day, ¿no? Esto de que hay un momento para todo en la vida y que
y que esto, ¿no? Que hay límites, que hay momentos para disfrutar, para llorar, para dormir, para reír, para lo que sea, y bueno, y no se puede todo en cualquier momento. Me parece que es a esto también que se refiere Winnicott cuando hablaba de la oposición importante que a veces uno tiene que encontrar, sabiendo que todo no se puede siempre, y que hay que poder elegir, que esta es otra situación muy importante en la adolescencia de la cual se tienen que hacer cargo, que si por ahí eligen una cosa, pierden otra, y bancarse lo que para nosotros es la castración, y en un lenguaje más común es la pérdida, poder bancarse la pérdida. Si en toda elección hay en pos de otra cosa. En toda elección hay una pérdida y una ganancia, claro, por supuesto, pero hay que bancarse la pérdida. Muchas veces lo que pasa es que quieren ganar, pero tampoco quieren perder lo otro, como nos pasa todo. Hasta que uno es una época, más allá del adolescente, es una época en que nadie quiere perder nada, ¿no? Y van por más, y van por más. Esto iba a decir que esto no le pasa solo a los chicos, le pasa a los padres también, no quieren perder, nadie quiere perder. Y bueno, todos sabemos, porque la experiencia nos va llevando a esto, que para tener una cosa tenemos que perder otra. ¿Sí? Tendremos que poner nuestras escalas de valores, también muy difícil, ¿no es cierto? Esto de los valores de hoy en día. Los valores que van dejando los adultos a los chicos. Sí. Y para cerrar este tema que estamos hablando, me gustaría leer una frase de François Dolto. La educación oficial no te enseña la educación en el amor, en el respeto del otro, en el respeto de ti, ¿no? Como revalorizando muchísimo el lugar de los padres, el lugar de la familia y el lugar del amor como base, como parte fundamental en la esencia de todas las personas. Que lamentablemente la cantidad de chicos que consultan y que cuando uno empieza a preguntar lo que falta es amor, es enorme la cantidad de casos, que chicos que no tienen una mamá que les haga una leche cuando llegan del colegio, que les pregunte cómo les fue, que les mire las carpetas, que le digan necesitas algo, bueno, que estén ahí para contenerlos, para ayudarlos y para apoyarlos. Por más grandes que parezcan, nos siguen necesitando y siguen necesitando contar con una aprobación y un lugar propiciado desde el lugar del adulto, como vos podés, animate, ¿no? Y si no hay amor, esto se siente y produce sus estragos. Excelente tu conclusión, muy bueno. Es verdad, si no hay amor, es como que... Aunque suene muy simple. No, pero bueno, se los deja solos. Claro. Una caricia, un mimito, una leche, ¿cómo estás? Muy bueno. Excelente el programa. Muchas gracias por un gusto haberlas tenido con nosotros hoy. Y nos despedimos. ¿En qué parte no entendiste? Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Y nos despedimos con el último tema. La rosa blindada de Fernando Rabí, La Surca. Muy bien. Chao, chao. Hasta el martes. Gracias. Llevabas ese brillo en la mirada de sirena encandilada por un rayo de placer, y el roce que dejó la madrugada en las mejillas del amanecer. Temblabas como una rosa blindada, resistiendo la llegada del embrujo de la piel. Valió la pena estar donde yo estaba, con tal de verte abrir y estremecer. Aquí donde fabrican la lágrima infinita, y el dueño de la noche ordena oscurecer. Yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder. Allí donde suplican los rostros del Guernica, huyendo del espanto
de una estación de tren. Yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder.